Hola a todos y bienvenidos al proceso del retrato más difícil que he pintado en toda mi vida, que es mi autorretrato. Nunca me había hecho uno, esta es la primera vez, y lo concebí como un proyecto personal. De alguna manera en los últimos meses me habían empezado a venir las ganas de intentarlo y la verdad es que confieso que me sentía bastante preparada, pero ha resultado mucho más difícil de lo que yo esperaba. Así que quiero compartirte este vídeo desde la vulnerabilidad y desde la sinceridad de enseñarte algo que es muy personal. Lo primero es lo primero, y lo primero fue el concepto. Me hice una sesión de vídeo para poder elegir el frame que más me gusta, buscando cierta iluminación y posición para colocar después una oruga en mi mano que quería que simbolizase el paso previo a la transformación, ¿no? A la crisálida, que es donde yo creo que me encuentro todavía en un estado muy inicial y creo que me queda tanto para aprender que quería colocar esta oruga para representar que simplemente acabo todavía de salir del huevo y tengo que crecer muchísimo. Y cuando lo tuve conceptualizado, hice rápidamente un boceto a lápiz para integrar bien las proporciones y la estructura de mi cara. ¿Me ha funcionado? La verdad es que no, porque en cuanto me puse a pintar ya empecé a tener dudas. Dudas con la composición, dudas con la luz y dudas con el color. Las proporciones estaban bien, pero no conseguía encontrar ese clic en el que la pintura va emergiendo y va desarrollándose casi por inercia, ¿no? No conseguía conectar con la obra, eso es lo que me pasaba. Y era un autorretrato, era a mí a quien estaba pintando, entonces empecé a dudar, ¿qué pasa aquí? ¿Es que no conecto conmigo misma? Decidí que me vendrían bien unos días de descanso para que las ideas se reordenasen en mi cabeza y dejé la pintura a un lado y aproveché para empezar a preparar y empaquetar el retrato de Antonio García Villarán que había pintado justo antes para poder enviarlo a su nuevo dueño. Y esto me iba a permitir poner un poco de distancia con mi autorretrato y volver después con una visión más fresca y renovada de la pintura. Terminado esto, volví a sentarme delante de la pintura y al final decidí colocar más orugas. Esto ya fue por una cuestión de composición, ¿no? En la que sentía que faltaban más elementos. Y otra cosa muy interesante de la que me di cuenta es de que yo, que tengo una gran tendencia a crear fondos claros y blancos, en este autorretrato terminé pintando el fondo negro y eso también me hizo pensar mucho. Cuando pinto a otras personas o a otros seres, animales, me resulta mucho más fácil encontrar la parte luminosa y de repente me pinto a mí y todo emerge desde la oscuridad. Me pareció súper interesante este proceso, la parte tan psicológica que tiene el retrato. A la hora de tener que hacer esto sobre mí, me he encontrado con esa verdad, con que para retratar a alguien tienes que entrar en su profundidad y en el verdadero ser que está detrás de esa cara, de esos ojos. Y finalmente decidí dejarlo así, aceptando que este es el momento en el que estoy ahora mismo, pensando en hacer en el futuro más autorretratos que vayan mostrando una evolución. Y me ha parecido justo dejar esta obra como testigo de esa lucha, ¿no? Conmigo misma, que quizás es lo que más me representa ahora mismo.